Buenas tardes, doctores. Bienvenidos a clase. Espero todos hayan podido descargar la información que les envió Jeffrey sobre lo que vimos ayer en clase y no tengamos inconvenientes. Yo realmente no he revisado la información. Él me envió el link y ya. Entiendo que todos deben tener Twitter para poderlo ver. Pero pues en todo caso creo que son los formatos de cadena de custodia y demás que les había dicho. Realmente, como decía el doctor Lazo ayer, Jeffrey es una eminencia en el país en investigación criminal y en manejo de escena, entonces haber podido contar con él es una vaina única. Lamento mucho no poder contar de nuevo con él ni tener más tiempo para que ustedes ahondaran en el tema, pero como les digo, ustedes ya vieron criminalística y pues estamos tratando de hacer todos los penales juntos y es complejo. Y si en un mes es difícil ver todo, pues ver 5 materias en un mes es imposible. Entonces lo que estamos tratando de hacer es como un repaso muy rápido de todo, ahondar en lo que nos pudo haber quedado faltando. Y vamos a empezar precisamente con otra fase de la criminalística, lo que él les enseñó ayer, lo de manejo de escena. Se llama criminalística de campo. Ahora vamos a introducirnos dentro del estudio de la criminalística de laboratorio, las ciencias auxiliares de la criminalística. Entonces, para eso, les envié unas diapositivas anoche también y incluso habíamos alcanzado a ver un poquito de documentología que les había explicado las clases de falsedades que teníamos, la ideológica, la material, la marcaria, la de moneda, la personal y la inocua. Y nos había quedado faltando estudiar la inocua. La falsedad inocua es una que ha establecido la Corte Suprema de Justicia, recogiendo unas tesis de carácter doctrinario, en donde se señala que son falsedades inocuas las que no tienen Doctora, la facultad de engañar. doctora, qué pena interrumpirla, es que se está escuchando muy entrecortado. Vale, doctora. Detengo el video a ver si escuchan mejor ahí. ¿Escuchan mejor ahí, doctoras? ¿Doctores? ¿Mejor o peor? ¿Quedó igual? Doctores. Sí, ahora sí, doctora, gracias. Listo. Les estaba diciendo que la falsedad de carácter inocuo, ayer vimos las otras, la ideológica, la material, la marcaria y la de moneda, y la personal, que la falsedad de carácter inocua es una que ha establecido la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, recogiendo unas tesis de carácter doctrinario en donde se señala que se entiende por falsedad inocua la que no tiene la facultad de engañar a nadie. Esto lo hace la Corte a raíz de un caso muy particular de un señor que fue capturado, bueno, sí, capturado. En principio fue detenido por parte de agentes de tránsito cuando se encontraba haciendo alguna clase de irregularidad de tránsito. No sé, no recuerdo bien si era velocidad o qué era. Le impusieron un comparendo al señor y cuando el agente de tránsito le pasó el comparendo a él para que lo firmara, el señor no solamente lo firmó, sino que le cambió un número a la cédula pensando que con eso no iban a poder rastrear a la persona que habría cometido la infracción de tránsito. Cuando le devuelve el comparendo firmado y alterado al agente de tránsito, pues él se da cuenta de lo que está pasando y lo captura por el delito de falsedad material en documento público. El señor es condenado en primera instancia, es condenado en segunda instancia y la Corte termina absolviéndolo diciendo que es una falsedad inocua derivada de que no se afectó el bien jurídicamente tutelado porque la falsedad es tan estúpida, por decirlo así, que no pudo engañar a nadie, ni siquiera al policía que estaba ahí al lado, porque era evidente lo que había hecho. En consecuencia, esas falsedades de carácter inocuo no generan responsabilidad penal. Ahora, ¿tienen dudas frente a las falsedades que les expliqué ayer, doctores? Ok, listo. Entonces vamos ahora a hacer el estudio o aprender a ver cómo es que se hace el estudio documentológico
para determinar las falsedades. Yo ya les había explicado que se entiende como por documento, que no solamente es lo que diríamos que es un papel, sino todo lo que implica la posibilidad de consultar o revisar la opinión de una persona plasmada en cualquier medio que sea mecánico, impreso, digital o lo que sea. Entonces vamos a empezar a analizar cómo se realizan los dictámenes de carácter documentológico y cuáles son las palabras que se utilizan por parte de estos peritos. Lo primero es que ellos se van a referir siempre en sus peritajes a dos temas específicos, los peritos en documentología. Lo primero es el llamado documento dubitado y lo segundo es el llamado documento indubitado. Por documento dubitado, quiere decir que es sobre aquel que existe duda. Es el documento que como que nosotros decimos, pero eso sí será de verdad o no será de verdad. Es el documento que está en tela de juicio, el que están estudiando ellos. Y el documento indubitado es el que no tiene duda frente a su originalidad. Los peritos documentólogos cuentan con un banco de documentos originales, entonces ellos tienen cédulas originales aportadas por la registraduría que se les entregan con el fin específico de que tengan contra qué cotejar, registros civiles, contraseñas, registros de defunción, documentos originales de todas las entidades de carácter público para poder determinar si efectivamente los que lleguen para ser estudiados cumplen o no con esos requisitos de seguridad que tienen esos documentos. Entonces, siempre los peritos nos van a estar hablando de esas dos cosas, del documento dubitado y del documento indubitado. A continuación, les voy a mostrar un peritaje real de un documentólogo para que veamos dónde están, cómo es que manejan ellos eso, primero, y en segundo lugar, cuáles son las fallas en este peritaje que se pueden llegar a convertir en presupuesto para absolver en un eventual juicio. ¿Listo? Entonces, espérate a ver si me abre el link, porque como hay tanta gente ingresando, dame un segundo. Voy a dejar de compartirles la pantalla mientras lo abre. Ay, espérate. Ok. Un segundo, que está generando problemas de apertura del documento. No me está abriendo. Denme un segundo, por favor. Qué pena con ustedes. No quiere pegar. Ay. Ya, ahora sí abrió. Ya. Listo. Les voy a compartir la pantalla ahora sí para que la puedan ver. Ahí está. Listo. Entonces, lo que les decía, este es un peritaje original, un peritaje real de un proceso, para que ustedes vean entonces cómo se están manejando allí los llamados documentos dubitados e indubitados dentro de un ejercicio real. Entonces, ¿están viendo todos la pantalla, doctores? Doctores. Sí, señora. Señora. Okay. Este documento fue realizado en la Fiscalía General de la Nación, es decir, que es un peritaje de fiscalía.
para demostrar la tipicidad de una presunta falsedad. En principio, los peritajes, todos, sin importar si son de falsedad, si son de armas, si son balísticos, si son de medicina legal, etcétera, etcétera, van a traer el número del CUI. El CUI es el número único de identificación del proceso, es decir, ese radicado que aparece ahí arriba, que es de 21 dígitos. Este radicado completico aquí. A ver. El radicado completo de 21 dígitos que está arriba. Ahí, listo. Ahora, también va a aparecer la fecha en que se realiza el estudio documentológico y luego van a empezar con los requisitos del formato de investigador de campo, que se llama así también a los llamados peritajes o peritajes de laboratorio. Entonces, aquí les va a decir a ustedes cuál es el objetivo de la diligencia. Entonces, ¿qué fue lo que le pidieron al perito que hiciera? Dice, de acuerdo con la solicitud realizada por el señor investigador con fecha de, no dice cuándo, el objeto de la experticia es realizar peritaje al elemento material probatorio o evidencia física. Ya Jeffrey les explicó a ustedes cuál es la diferencia entre elemento material probatorio y evidencia física anoche. Correspondiente al documento dubitado, es decir, el documento que está en entredicho, y determinar si el pasaporte expedido en la República de Colombia perteneciente al señor Cristian Erley Ramos Giraldo es original en cuanto a todas sus características visibles y táctiles más representativas. Es decir, que este documento, este informe documentológico va a recaer sobre un pasaporte. Un pasaporte que creen que es falso. Ahora, aquí empieza el perito a hablar de la cadena de custodia del elemento material probatorio y evidencia física. Ahí ustedes están viendo, desafortunadamente esto no me permite ahí agrandar un poquito más, no. Están viendo el formato de cadena de custodia que les envió Jeffrey. Ese formato de cadena de custodia, que es la hoja más grande que ven, trae una serie de informaciones para poder ubicar el proceso. El elemento, perdón, para determinar quién lo ha manejado, quién ha abierto la cadena de custodia o no. Lo que ven atrás, que es ese sobre amarillo, es el embalaje del elemento, es decir, en donde venía envuelto. Y lo que ven más adelante, la hoja más pequeñita, es el rótulo del elemento material probatorio o evidencia física. Ahora, empieza entonces el perito a identificar cada uno de los documentos. Entonces, lo primero que nos hace es describirnos el material dubitado o elemento o documento dubitado, es decir, el presunto pasaporte falso. Y dice, pasaporte de Colombia con el número tal, perteneciente al señor Jesús Gómez Cruz, en el reverso de policarbonato, pasaporte AP432712. Y demás datos. Ese es el que presuntamente es falso. Y luego nos habla del indubitado, es decir, el documento oficial con el que lo va a cotejar. Este documento indubitado es un original que le dieron al perito para que lo contrastara, para que lo cotejara. Y entonces el perito nos describe también cuál fue el que él utilizó. Y dice, material indubitado. Dice que es un pasaporte numerado AM626025 perteneciente a la señora Lady Yuridia Forero Suárez. Espero que no sea nuestra Yuridia. Un documento original. Y luego comienza entonces a describirnos cuál es el procedimiento que utilizó. Método científico. Y dice que es el método sinaléctico o sinaléctico, dice de qué se trata, acá lo explica y dice que comienza con la observación para encontrar e identificar las características físicas de los elementos, estableciendo las diferencias entre ellos. Listo. Sigue aquí, qué fue lo que utilizó, qué cámaras utilizó para poder tomarlas, los principios que rigen el método científico utilizado. Todas esas explicaciones las tienen que hacer los peritos dentro de sus documentos, dentro de sus peritajes. Y comienza a tomar fotos. Elemento dubitado e indubitado anverso pasaporte colombiano.
acá nos está mostrando el documento indubitado. Espérate a ver, porque es que no sé si me deja. Aquí sí, participantes. Alexandra Torres, ¿me escuchas? Sí, señora. Listo. Ese documento indubitado, ¿cuál es? ¿El falso o el original? Profe, el original, no se tiene duda. El que no se tiene duda, muy bien. Ese es el original. Nos está mostrando el perito el original. Ahora mira abajo el dubitado. El de abajo es el que es presuntamente falso. A simple vista, parece que son diferentes. ¿Listo? Entonces, el perito empieza solo mostrando fotos de comparación. Vamos ahora con el otro. Ahora abrió el documento, el pasaporte. Dice, cotejo de elemento dubitado e indubitado. Acá hay un error por parte del perito. Quiero que miren las dos fotografías. Doctor Gerson, ¿estás conectado? Gerson, ¿me escuchas? Gerson. No, tal vez Gerson no está o no tiene audio. Es que mientras me muevo, se me mueve toda la pantalla por lo que estoy trabajando con un documento desde internet. Entonces, vamos con Andrés Felipe Aguilar, ¿me escuchas? Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor Andrés Felipe. Andrés Felipe, ¿estás viendo las dos fotografías, la que dice 1 y 2? Sí, doctora. Ok. ¿Cuál es el error que comete el perito en esas fotos? ¿Cuál crees tú que es el error? Espérate, leo lo que colocan en la parte de abajo, parte anterior, formante Pues, doctora, yo diría que las impresiones, pues digamos que si bien son los mismos dibujos, tienen un tinte diferente el holograma y las letras de las que aparecen en rojo. Me imagino que ese es como el número de serie del pasaporte. Claro, pero eso sería la conclusión a la que llegaría el perito y tú no eres perito. Quiero que mires eso como defensor. Dime cuál es el error que le ves a eso. ¿Le ves algún error a lo que está haciendo el perito? Que pues no sé, pues ahí veo que coloca ese en el acápite, que es el dubitado e indubitado. Está por ahí cerquita, pero no es exactamente eso. A ver, doctora Erika, ¿qué pregunta tienes? ¿Qué ves tú? Doc, es que estaba revisando, es que cómo se mueve la imagen, Y es que no, no es se que cuando puede, intento darle ingreso a alguien se me mueve toda la imagen. estaba viendo es que la descripción que pone es exactamente igual para los dos. Ujú. ¿Tiene algo que ver eso? Por ahí es también, sí señora. ¿Qué más? Disculpen, es que si me muevo a ver quién está alzando la mano, se me mueve la imagen. Así que Doctora, pues básicamente que él pone dubitado en el que es indubitado e indubitado el que es dubitado. Es decir, tiene mal el título referente a las imágenes. ¿será? ¿Quién más? Diego Vargas. Ya. Doctora. Ya va. Doctora, Espera, Diego Vargas, ¿qué pregunta tienes? ¿Qué vas a decirme, perdón? Doc, le acabé de decir acerca de las imágenes referentes con el título. Listo, Brenda Camila. Doctora, que no hay diferenciación con respecto a cuál es la imagen indubitada y cuál es la imagen dubitada. Perfecto, Brenda. ¿Cuál es cuál? O sea, ¿cuál estoy mirando yo? Pues soy defensor y no perito. ¿Cuál sé? ¿Cuál es el original y cuál no? ¿Cuál es el dubitado y cuál es el indubitado? Si ustedes ven el documento, dice cotejo elemento dubitado e indubitado, pero no señala si la fotografía 1 es del dubitado o la fotografía 2 es el indubitado. No se sabe. Eso genera confusión para la prueba. Con eso usted puede empezar a tumbar al perito en el juicio. Pero bueno, démosle la ventaja al perito. Al menos tomó buenas fotos y resulta que si ustedes miran de cerca las fotos, aparecen dentro de la foto, dice AP 432712 a la izquierda y AP 626025. Entonces, con eso yo ya puedo ubicar en la parte de arriba
cuál es el dubitado y cuál es el indubitado. Nos dicen que el dubitado es el 432712. Ah, bueno, listo. Entonces miremos ahora sí las fotos. Ah, el de la izquierda es el dubitado y el de la derecha es el indubitado. Ah, listo, pues yo los veo diferentes, ¿no es cierto? Se ven distintos, pero es que no se trata de que yo interprete lo que dice el perito, se trata de que el informe sea lo suficientemente claro para que no amerite interpretación. Voy a mirar el chat que me están escribiendo porque no veo. Perdónenme que les moviera el documento, pero es que cuando trabajo con documentos desde internet pasa eso. No me está dejando ver. Déjenme un segundo, ya. Tuve que quitarles el documento un momentico para poder ver. La calidad del papel y el color. Ok, listo. Entonces vuelvo y comparto pantalla. Sigamos mirando. Sí, efectivamente, es diferente. Pero incluso mira, es diferente a siempre vista. Pero lo que él dice en la descripción de las fotografías tampoco es claro. Dice, guarda anterior formada a partir de microimpresiones, fondo numismático y guillonches. Y luego dice, en la fotografía 2, que es el que no tiene duda. Guarda anterior formada a partir de microimpresiones, fondo numismático y guillón. Es la misma vaina, o sea que según él no hay diferencia. Cuando nosotros en las fotos las estamos viendo. Las estamos viendo. Este es un mal peritaje. Sigamos avanzando. Acá tenemos otras dos fotografías. Mírales. Fotografía 3 y fotografía 4. Volvemos al mismo problema. No identifica cuál de las fotografías es el dubitado y cuál es el indubitado. Y dice, fotografía 3, se observa una microimpresión con leyenda República de Colombia. Y luego al lado dice fotografía número 4, microimpresión irisada con la leyenda República de Colombia. Ahí sí peor porque no nos dice cuál es cuál y además no tenemos cómo deducirlo. Y fuera de eso, lo que conozcan las descripciones es igual. Error de perito. Avancemos. Ahora, otras dos fotos, míralas. Y dice, fotografía 5, microimpresión irisada con la leyenda impresa República de Colombia. Fotografía 6, microimpresión irisada con la leyenda República de Colombia. Igualitas las descripciones y siguen sin identificar a qué documento pertenece cada foto. Ahora, acá está la fotografía del cóndor más detallada. Dice fotografía 7, impresión intaglio con guillones que forman al cóndor y toda la figura. Fotografía 8, impresión intaglio, guillonches irisados que forman el cóndor y todas las figuras que lo rodean. Ni siquiera las fotos son buenas. Y vuelve otra vez a confundir el dubitado con el indubitado porque no sabemos cuál es cuál. Y ni siquiera las descripciones de las fotos son completas. Otra foto. Fotografía 9 y fotografía 10. Fotografía 9. Anverso de policarbonato, fondo numismático y guillonches. Fotografía 10. Anverso de policarbonato formada a partir de microimpresiones, fondo numismático y guillonches. Otra vez la misma cosa. No identifica cuál es el dubitado, cuál es el indubitado, y las descripciones tampoco nos ayudan. Acá ya muestra un pedacito, pero lo que pasa es que la fotografía está saltada. Dice, fotografía que no cumple con las características de un pasaporte auténtico y se nota que es adherido con papel. 11. Esa debería ser el dubitado. Fotografía 12. Deben estar plasmados los datos personales, información variable de la fotografía principal y la fotografía o imagen fantasma en la zona de lectura mecánica. Esto impreso sobre no sé qué cosa. Mira las fotos a las que el perito se refiere. En la parte izquierda están viendo ustedes el documento dubitado. ¿Sí ven que la foto está borrosa? Mientras que en la parte derecha están viendo el documento indubitado. La foto se ve mejor. Y encima está el número del pasaporte. Eso es lo que él establece hasta el momento, que es la única diferencia. Luego dice fotografía 15 y fotografía 16. Perdón, 17 y 18, estas dos de acá. Y dice, zona de lectura mecánica con la información del viajero en fondo numismático. Fotografía 18, zona de lectura mecánica, fondo numismático con el texto pasaporte en la que se encuentran los datos del viajero que pueden ser leídos con una máquina especial que decodifica los caracteres. Miramos las dos fotos.
Dice Col Gómez Cruz de Jesús y la otra dice Col Forero Suárez Lady Yuridia. No aparece mayor diferencia en eso, ¿no? Sigamos. Y sigue sin identificar cuál es el dubitado o el indubitado. Acá ya lo mira bajo unas luces especiales que nos permiten determinar los llamados hologramas, por decirlo así. Aquí sí se ve muy clara la diferencia. El dubitado, que es el del señor, el de la izquierda, no tiene los diagramas de seguridad, mientras que el de la derecha sí se ven clarísimos, que es el de la doctora Yuridia, que se ve perfecto. Luego, izquierda y derecha, el escudo. Uno se ve en marca de agua y el otro no. Miren que el de la izquierda, que parece ser el dubitado, pero que otra vez volvemos con el problema porque el perito no lo indicó, dice libertad y orden y se ve bien. Mientras que el de la derecha queda al revés. Dice libertad y orden, pero al revés. La marca de agua está presente en todas las páginas numeradas, pero aparece al revés. Entonces no sabemos cuál es el original y cuál no, cuál es el dubitado y cuál es el indubitado. Después de semejante desastre, la perito que se llama Lina Catherine Rodríguez Gómez hace unas conclusiones, mira, interpretación de resultados. Teniendo en cuenta los aspectos observados, señalamos y analizamos, en el cotejo correspondiente se logra establecer que las características latentes del documento dubitado no presentan las mismas características latentes propias del documento indubitado en cuanto a la foto. ¿Nos mató? O sea, con todas esas diferencias, y lo único que dice que no cumple es la foto. Doctores queridos, pregunta. Después de haber escuchado y haber visto lo que acaban de ver en un peritaje oficial de la Fiscalía General de la Nación, real, en un proceso de la Fiscalía General de la Nación, ¿ustedes como defensores consideran que está presente alguna falsedad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pregunten. Los escucho, doctores. ¿Están o no están, niños? Doctora, me hace un favor, ¿me puede repetir nuevamente la pregunta? Dice usted que si hay alguna falsedad en cuanto al peritaje que estábamos viendo, en cuanto a las fotografías. Sí, ojo, miren, les dejo acá, interpretación de resultados. Ese es el resultado que tiene la perito. Recuerden que esta prueba es de carácter técnico para demostrar la tipicidad de la conducta, para demostrar si hay falsedad o no y frente a qué falsedad estamos. Miren lo que dice interpretación de resultados y díganme si ustedes como defensores consideran que hay falsedad o no. ¿Y qué clase de falsedad sería? Doctora, yo le contesto. Sí, efectivamente hay una falsedad. Primero podría ser una falsedad ideológica, puesto que la información que hay en ese documento es falsa. También podría ser material, porque el papel, el material también está presentando alguna falsedad. Y de hecho, también podría ser personal, porque, bueno, no sé, ahí tendría la duda, porque hay una suplantación, podría ser. Recuerda que tú eres defensa, ¿no? Ah, ok, como papel, como defensa. Uh-huh. ¿Qué opinas tú? ¿Hay falsedad o no hay falsedad? Mientras Erika Sí, nos pues, cuenta, escuchamos a los demás. Dejo de participar, no, sino de compartirles la pantalla para que se nos ubique esto. Diana Patricia Montenegro. ¿Qué opinas? Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora querida. Cuéntame. ¿Qué piensa? Doctora, Señora. doctora, yo diría que no hay falsedad, porque es que no me está diciendo, no me está especificando ninguna foto si es verdad, si es falso o es original. No no es bien nítida las fotos para decir esta es falsa, esta no es falsa. Yo me iría por ese lado. No hay congruencia en las fotos, entonces para mí no sirven. Muchísimas No gracias, sirve ese doctora. peritaje. Muchas gracias, doctora Diana Patricia. Doctor Roberto Beltrán. Mi doctora, independientemente
mi opinión sería que si bien de pronto el documento sí puede mostrar ciertas clases de falsedad o de legitimidad, yo refutaría era el dictamen del perito en el evento de, ya lo visto como usted nos lo ilustró, que no guarda, digámoslo, una certeza real en el que yo o el juez pudiera basarse para decir si el documento es realmente falso o no, porque carece de mucha profesionalismo en las observaciones o en la apreciación que da sobre los documentos. Por ese lado me metería yo. Muchísimas gracias, doctor Roberto. Doctor Juan Pablo, ¿qué opinas tú? Doctora, buenas noches. Pues lo primero sería desacreditar el informe al perito, teniendo en cuenta que, como decía el compañero Roberto, el profesionalismo dentro del informe no se está viendo, en el entendido de que un informe de laboratorio tiene que ser muy claro, como usted lo manifestaba al principio, tan claro que no necesita uno tener que observar o devolverse, digamos, en las observaciones de cada uno de los puntos para saber si están hallando diferencias o no con el documento indubitado. Le haría manifestar, digamos, al juez, pues que en el entendido de que no es claro, de que simplemente al final es donde está dando una observación, no se tenga en cuenta el documento, por lo tanto, que no hay falsedad en el documento, como lo hace ver la Fiscalía. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Doctora Karencita, ¿qué opinas? ¿Ya tenemos voz? Hola, Doc, buenas noches, sí, señora. ¡Ay, qué bien! Esa sí es la Karencita. Es que antes sonabas como película de terror, muñeca. Doc, yo considero, pues yo comparto un poco la opinión de mi compañero Juan Pablo y creería que podríamos, digamos, pelear ante el juez que el documento efectivamente no es falso, toda vez que sí se supone que se contrata a un perito es para que dé un informe claro, porque pues ni el juez ni la defensa es experto, ¿no es cierto?, en este tipo de documentos. Entonces el informe primero debía ser claro, así que yo también haría lo mismo que dijo mi compañero Juan Pablo, y es desacreditar el informe, pues porque no nos podemos basar en una observación como que digamos que la diferencia o que no es precisa la foto, pues porque se supone que si el documento no es original, pues tiene que tener una serie de condiciones y tiene que tener el perito una serie de apreciaciones en cada, pues digamos en cada punto. Entonces yo pensaría también que podríamos pelear eso y decir que el documento efectivamente es verídico. Muchísimas gracias, Karencita. Doctor José Alfredo, ¿tú qué opinas? José Alfredo. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Solicito que sea excluido dicho peritaje, toda vez que el estudio técnico y la valoración que está dando este profesional no da la certeza en cuanto si es falso el documento en sí. Gracias, doctor. Doctor Juan Pablo, otra vez, ¿qué pasó? Profe, algo que de pronto se podría utilizar a favor de la defensa y en contra de la fiscalía es en el informe como tal, en el entendido de que él está haciendo la comparación, pero no vislumbra ninguna diferencia. Entonces se podría tomar eso a favor de la defensa, manifestándole al juez que él está indicando que las características, tanto en las fotos como en la descripción que él hace, las está viendo, las está haciendo ver similares, por lo que está acreditando es como si el pasaporte dubitado con el indubitado fueran los mismos y todos dos fueran indubitados. Muy bien, doctor. Doctor Giovanni Rusi. Profe, buenas noches. Buenas noches, doctor. Pues, creo yo, profe, que antes de todo lo que han dicho, sería lógico solicitar que se aclarara ese peritaje, ¿no? Y si no satisface la aclaración que se haga, pues sí, objetarlo o rechazar, o solicitar que se rechace. Ahorita hablamos, doctor Rusi. Doctor Julio César. Doctora, buenas noches. Doctora, en mi conocimiento diría que no expresa los medios técnicos utilizados como la cámara, la resolución de la cámara, con el fin de verificar también
pues porque ella se basa en el resultado. Lo que medio alcancé a leer fue que se basaba era que por las fotografías que ella tomó. Se entiende pues que no hay una gran diferencia entre el dubitado y el indubitado. Posteriormente no hizo una descripción, digámoslo, profunda de los sellos, por ejemplo, el que usted comentaba, el del sello del agua, o el que resalta, que es el sello de seguridad. No se expresa, pues, digámoslo, cuál es el original y cuál es el indubitado. Entonces, creo que, pues, ante todo, pues ese peritaje yo diría que no tendría como el resultado, digamos, lo que se esperaba, por ende no lo tomaría como prueba por parte de la Fiscalía. Ok, muchas gracias. Doctora Alexandra Torres, eres la última en participar en este momento. Dime. Su señoría, para esta defensa no es claro el informe del perito. La explicación pues debe ser detallada de principio a fin. Por lo tanto, pues no se debe tener en cuenta. Solicito que sea excluida, ya que falta que sea un peritaje técnico-científico. O sea, le falta. Listo. Ok. Vamos a aclarar varias cosas. Lo primero, ustedes están actuando como defensores. Al actuar como defensores, uno no anda pidiendo que le den más oportunidades a la fiscalía de hacer nada. Esto no es civil. Esto no es administrativo. Esto no se rige por el Código General del Proceso, en donde usted puede objetar y pedir aclaración de la aclaradera. No, la fiscalía tiene una oportunidad. Y si llevó este testigo y presentó ese informe en la preparatoria, no, incluso desde antes, porque ya se lo debe haber entregado a la defensa desde la acusación. Si ya hizo eso así, ya no puede volver a pedir aclaraciones de nada. Eso llegó al juicio así. Ya no se puede hacer nada más. Entonces, si eso llegó al juicio así, es claro que la perito está mencionando que hay una falsedad derivada de la fotografía. Con solo eso hay falsedad material en documento público, por la fotografía. Pero lo que dicen ustedes es cierto. ¿Y qué certeza me da? O sea, ¿cuál es el grado de conocimiento que le da un juez, un perito de estas calidades? Que ni siquiera sabe hacer un peritaje bien. O sea, ¿cómo sé que su conclusión es fiable? Entonces, se ataca la credibilidad del perito y se destruye al perito, así el documento sea falso. ¿Por qué? Porque como el perito es el experto y es el técnico, es el científico, y ni siquiera él le está brindando la claridad suficiente al juez, pues el juez tiene que aplicar el principio del indubio pro reo, y así haya posibilidad de que el documento sea falso, el peritaje no es concluyente, no genera credibilidad. Y en consecuencia se puede usted estar ganando el juicio con solo contrainterrogar al perito. ¿Por qué es importante que a pesar de que los defensores, en general los abogados, fiscales, jueces, Ministerio Público, apoderados de víctimas, no seamos documentólogos ni peritos? Manejemos esto, porque al momento de interrogar, nosotros lo hacemos con fundamento en los peritajes que ellos rinden. Y si usted ni siquiera entiende el peritaje, si usted ni siquiera entiende de lo que le están hablando, pues ¿cómo va a atacar al perito? Entonces, es importante que los abogados manejemos un mínimo de conocimiento de cada área. Un mínimo, al menos entender de qué es un documento dubitado o indubitado y cuál es la diferencia entre los dos para entender el peritaje. Por eso es que les traje esta demostración el día de hoy, para que ustedes manejen esas dos cosas básicas. ¿Qué es un documento dubitado y qué es un indubitado? ¿Y qué es lo que hace un perito con fundamento en eso? ¿Listo? Para que cuando a ustedes se les presente, además que el dubitado y el indubitado también lo trabajan en civil, cuando hacen tacha de falsedad de documentos y esa clase de cosas. Viene un perito documentólogo también a hablar de lo mismo. Claro que como a ellos no les tienden, no son tan rigurosos en esos sistemas como en el penal, pues ellos sí pueden hacer aclaraciones y adiciones del peritaje y todas esas cosas. Pero acá no, en penal no. Si la fiscalía ya lo presentó así, así se quedó. El problema es si el fiscal recibió eso así y no se dio cuenta y se lo entregó a la defensa. Si el fiscal se alcanza a dar cuenta, pues puede pedir aclaración o hasta repetición del peritaje antes de entregárselo a la defensa, pero una vez lo entrega, ya no hay nada más que hacer. ¿Dudas hasta ahí, doctores?
Ok, maravilloso. Ahora entonces dejamos ahí la parte de documentología. Recuerden que yo les hago un barrido muy rápido sobre lo principal. Y vamos a empezar con balística. ¿Listo? Vamos a empezar con balística, que es otra de las ciencias auxiliares de la criminalística. La balística forense, todas las ciencias auxiliares reciben el nombre de forenses. Forense viene de foro, que era lo que hacían los romanos cuando empezaban los debates. Entonces, llevaban algo al foro para debatirlo. Entonces, forense viene de foro, ¿listo? Del debate. Entonces, la balística forense se encarga de estudiar la trayectoria y el alcance y los efectos de las balas, los proyectiles y las marcas que dejan en ellos las armas de fuego con las que son disparadas. ¿Listo? Ahora, les voy a explicar una cosita aquí para que no se nos olvide. Espérate a ver si me deja aquí sobre el documento hacer un cambio. Sí, creo que sí. Listo. Acá, inicio, formas. Listo. Dentro de la balística existen varios estudios diferentes. Hay una parte que se llama la balística interna, que es la que se encarga, ahí están viendo el círculo, sí. La balística interna, uy, quedó horrible esa vaina, sí, espérate, a ver, lo cambiamos por una mejor formita. Inicio y insertar, formas e iconos, acá, ya. Borremos esta. Ojo, hay que tener en cuenta que la balística se divide en varias. La primera, que es la llamada balística interna, ay, qué cosa tan horrible esto, que es la que se encarga de estudiar la parte interna de las armas, su funcionamiento. La otra, que se llama balística externa. La balística externa, ay, cómo extraño mi tablero, Dios mío. La balística externa, que es la que se encarga de estudiar lo que hacen los proyectiles una vez salen del arma. ¿Listo? Y una adicional, una balística adicional, que se llama la balística de efectos, que no la alcanzamos a ver aquí, que es lo que hace cuando el proyectil impacta en un blanco. Son 3 clases de balística diferentes. Entonces, los balísticos les van a rendir a ustedes informes desde cada especialidad, desde la balística interna, desde la balística externa y desde la balística de efectos. Vamos a ver cómo funciona eso. La balística interna, que es la que nos enseña el funcionamiento del arma, nos va a ayudar para delitos como porte ilegal de armas. ¿Para qué? Para establecer si el arma es apta para disparar o no, qué clase de arma tenemos, su clasificación completa. Y también eventualmente la balística interna nos ayuda para hacer cotejos balísticos, es decir, para determinar si un proyectil fue disparado por un arma o no, por un arma específica o no. La balística externa, que es la que se produce cuando el proyectil deja la boca del arma, esa balística externa, se encarga de estudiar lo que nosotros comúnmente denominamos los residuos de disparo. Cuando los proyectiles dejan las armas, hacen, aquí se ve un poquito un poco de humo. Ese poquito de humo es una serie de material particulado, de una serie de químicos que se producen por la explosión del proyectil dentro del arma para tener la suficiente velocidad para salir disparado, por decirlo así. Esa nube se genera primero aquí en la boca del arma, pero también recorre hacia atrás y entonces queda en las manos del tirador. Eso nos pueden ayudar los balísticos a hacer ese cotejo junto con los químicos forenses para determinar los residuos de disparo. Ya cuando vemos cómo impactó el proyectil en un cuerpo o en un blanco determinado, es lo que denominamos balística de efectos, que es la trayectoria del disparo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ver eso con calma. ¿Hasta ahí me entendieron, doctores? Ok.
listo. Entonces, vamos acá. Ahora, esta parte que estamos viendo acá es de balística interna. Yo sé que muchos de ustedes conocen armas, otros las manejan por su profesión, por su experiencia particular o por lo que sea. Pero yo prefiero siempre partir del presupuesto de que no todos manejamos armas. Básico, 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 diferenciar una pistola de un revólver. Se diferencian por muchas razones. Primero, por el sistema de alimentación. Es decir, cómo es que le entran las balas a la pistola y cómo es que le entran las balas al revólver. El sistema de alimentación de esta pistola es automático. Viene con un proveedor que ingresa por la parte de abajo. ¿Están viendo el mouse, doctores? Sí, doctora. Ok. Ingresa por la parte de abajo y es como un cuadrado, por decirlo así, que tiene los proyectiles previamente cargados y se van, al ingresar acá, se van colocando en la forma en que los vemos acá. Y luego cada uno, cuando se carga el arma, sale de esta partecita de acá y se coloca en la de acá, que es la llamada corredera, ¿no? Bueno, por dentro de la corredera, el alza. Ahora, el revólver tiene un sistema de alimentación diferente que está a través de un tambor, que es esto de acá, que es una parte giratoria compuesta por varios alveolos o huequitos que necesitan ser alimentados previamente. Por lo general los revólveres tienen más o menos 5 alveolos para poder alojar igual cantidad de proyectiles, y allí es donde quedan esos proyectiles eventualmente colocados. Espérate que me faltó algo acá, déjame compartir, algo pasó con la pantalla. Ya, listo, acá, listo. Entonces, en principio, esa es la diferencia básica entre un revólver y una pistola. Ahora, hay muchas situaciones que diferencian las armas. Es decir, no solamente se clasifican en pistolas y revólveres, ¿no? Sino que hay muchas clasificaciones de las armas. Hay de largo, de corto alcance, de empuñadura, o cuando les podemos colocar una base. Hay armas, por lo general las de largo alcance, que son como los rifles y las escopetas, incluso algunas metralletas y demás, traen un cañón mucho más largo. El cañón es esta parte de acá. Este es el cañón. Entonces vamos a ver primero las partes básicas de las pistolas. Entonces aquí ustedes ven los cañones, ven la recámara, que es donde queda a veces alojados los proyectiles y la gente no se da cuenta. Y es cuando pueden existir accidentes, porque usted le saca todo el proveedor, pero aquí puede haber eventualmente un proyectil alojado y puede causar la muerte de una persona. La corredera que sirve, pues uno la mueve de adelante hacia atrás con la mano para poder dar paso al mecanismo de funcionamiento y que cargue un nuevo proyectil. El alza, el martillo. El martillo en últimas lo que genera es que rompe la camisa o la protección del proyectil, que es esta parte amarilla, y genera el detonante lo golpea por la parte de atrás, de la parte de atrás de la base del proyectil, que se llama el culote. La golpea ahí, la rompe y genera una chispa necesaria para que se queme la pólvora que hay adentro y salga disparada la bala, que es la punta en sí, y el resto queda ahí por fuera, queda botado como basura y queda en el piso, que es lo que se recupera a veces en las escenas. Acá tenemos la parte que les decía, que era el proveedor, en este caso, el disparador, también llamado vulgarmente gatillo, el guardamonte, que es esta parte circular, en donde se alojan parte de los dedos del tirador, y el resorte recuperador, que nos ayuda a accionar todo el mecanismo. Mientras que en el revólver vemos un poquito diferentes las cosas. Obviamente aquí ya no hay proveedor, primero, en principio, y adicionalmente tenemos también un martillo. Pero como es que esta es una automática y este no, el mecanismo de funcionamiento es diferente, en el sentido en que se necesita estar accionando una y otra vez, levantando el martillo con el dedo pulgar
por parte del tirador para generar una y otra vez el movimiento de repetición para que el martillo golpee los proyectiles en el culote y salgan disparadas las balas. Acá tenemos cañones más cortos en muchas ocasiones, aunque hay revólveres de cañones muy largos para tener mayor alcance. Las armazones, que es la parte, como el cuerpo como tal del arma. La empuñadura, que a veces a las empuñaduras les colocan cachas que son como unos protectores, que son decorativos y ayudan a evitar que la mano sude, entre otras. Lo que quiero que tengan especial recordación es que ustedes cuando leyeron el decreto 2535 del 93, que se los mandé hace más o menos una semana y pico, vieron que dependiendo de las características de las armas se pueden clasificar como de uso privativo de las fuerzas militares o de las fuerzas armadas o de defensa personal. Dependiendo de eso, eventualmente, serán clasificadas. Ustedes vieron otras clasificaciones que decía armas de carácter deportivo, armas antiguas o de colección, etcétera, etcétera. Pero hay una vaina que quiero que tengan en cuenta, y es que cuando un perito hace el estudio de las armas, les va a explicar todo lo que les estoy diciendo acá. Les va a decir, primero, ¿qué clase de arma es? Es decir, ¿es un revólver, es una pistola, es un rifle, es una metralleta, si es de sistema de alimentación automático o no? ¿Cómo es? Si es original o si es hechiza, si está transformada que la convierte en una hechiza. ¿Qué clase de ánima tiene, sobre todo? Eso nos va a servir muchísimo. El ánima, doctores, es la parte interna del cañón, lo que va por dentro del cañón, sea de una pistola, de un revólver, de un rifle, de una escopeta, de lo que sea. La parte interna del tubo del cañón se llama ánima. Y hay diferentes clases de ánima. Entonces, por fuera se llama cañón y por dentro se llama ánima. Ya ahorita me devuelvo aquí a los proyectiles. Entonces, hay diferentes ánimas, eventualmente. Y esas, ay, Dios mío, esa entradera y salidera desconcentra a todo el mundo, ya. Esas ánimas, ¿están viendo las diapositivas, doctores? ¿Doctores? Sí, señora. Sí, doctora, sí se ven. Sí, señora. Aquí estamos viendo a mano izquierda de su pantalla una ánima estriada. Las ánimas estriadas traen diferentes figuras. Ustedes las están viendo aquí en este recuadro blanco. Hay unas que les dicen hexagonales, otras que les dicen en cruz, así, ta, ta, ta. Las ánimas estriadas, es decir, la parte interna del cañón puede traer unas rayitas. Estas estrías que ven ustedes acá. La mayoría de las estrías vienen en un sentido de rotación única. Es decir, o vienen rotando las rayitas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso también lo dice el perito. Entonces a usted le va a decir que es un arma de de ánima estriada con sentido de rotación izquierda a derecha o de ánima estriada con sentido de rotación de derecha a izquierda. ¿Para qué sirve eso? Ya lo vamos a ver. Ahora, hay otras ánimas que son lisas, como las que están viendo a mano derecha. Esas ánimas lisas, como ustedes ven, no traen ninguna clase de rayita. Eso es muy propio de armas de largo alcance. Es decir, armas como las escopetas o como los rifles, que son los que especialmente traen esas clases de ánimas. Lo que pasa con las que vienen ánimas estriadas, estas ánimas de carácter estriado, es que cuando el proyectil sale disparado, sale con la misma trayectoria del ánima, es decir, sale girando. Y sale girando según la rotación del ánima, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y entonces, si salen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, perdón, dejo de compartirles un momento para que me vean. ¿Dónde estoy yo? Me perdí. Ya estoy acá. Listo. Acá, ya me están viendo. Listo. Aquí tengo mi cañón y adentro está el ánima, ¿no es cierto? Dentro del ánima, supongamos que está girando
porque es estriada, cuando sale la bala de acá, va a salir girando en el sentido de rotación del proyectil. Cuando hace eso, al ir girando, genera que la fuerza de la física que tiene que vencer, que son dos fuerzas, tiene que vencer la fuerza de gravedad que va a tratar de hacer de que el proyectil caiga, ¿no es cierto? La fuerza de gravedad. Y además la fuerza que le pone el aire para retenerla, irla parando y quitándole velocidad. Cuando son ánimas estriadas, hacen que el proyectil gire y entonces genera más velocidad. Y asimismo se vuelve como, por decirlo así, aerodinámico y rompe más fácil el aire. Entonces, las que tienen ánima de carácter estriado, esas balas, perdón, esas armas, generan mayor precisión para impactar el blanco. Generan mayor precisión. Lo que pasa es que la gran mayoría de ellas son de corto alcance. Las que tienen más largo alcance, que son por ejemplo las de animaliza, pues nos van a permitir que el tirador esté más lejos del blanco, pero si tienen animaliza vamos a tener un problema de precisión. No quiere decir que no hayan combinadas. Claro, hay de largo alcance y de gran precisión. Entonces podemos encontrar ánimas estriadas, estriadas para proyectiles o para armas de largo alcance. ¿Listo? De largo alcance. ¿Hasta ahí me han entendido, doctores? Sí, señora. Sí, señora. Sí, doctora. Gracias. Ahora, okay. Cuando se produce el disparo, existe una nube de gases. Entonces yo disparo aquí y existe una nube de gases, que era la que les estaba mostrando ahorita, que se proyecta hacia el frente y otra que se proyecta hacia atrás. Pues la misma nube, pero se proyectan de manera diferente, una hacia el frente y otra hacia atrás. Hacia el frente, por lo general, esa nube de gases desaparece, por lo general. Pero cuando el tirador está tan supremamente cerca del blanco, sobre todo si es una víctima, si es una persona, vamos a encontrar eventualmente rastros de esa nube de gases sobre la piel del blanco. Ojo, ustedes cuando veamos medicina legal lo van a ver un poquito mejor. Cuando veamos medicina legal ustedes van a ver que es diferente lo que nosotros entendemos como disparos a quemarropa a lo que es un disparo a boca de jarro. ¿Listo? Boca de jarro es contacto total de la boca del arma de fuego contra la piel total, contra la piel de la víctima. Eso va a generar no solamente que la nube de gases quede dibujada en la piel de la víctima, sino que como esto se calienta, porque lo que está explotando en últimas es pólvora, como esto se calienta, va a dibujar aquí una quemadura, la quemadura de esto va a quedar aquí, quemado en la piel. Y eso es lo que ayer les explicaba a Jeffrey, que se llama el tatuaje. Eso nos ayuda a nosotros a cuando veamos medicina legal comparada con balística forense, cómo los balísticos forenses ayudan a establecer por la trayectoria, perdón, por la balística de efectos. Primero, ¿cómo entró el proyectil? Que es la trayectoria del disparo. Y en segundo lugar, ¿a qué distancia aproximada se hizo? Si nosotros encontramos un tatuaje, que es una quemadura en la piel de la víctima, que dibuja, como la vieron ayer en una de las fotos que trabajó Jeffrey, buenísima, en donde se veía clarísima toda la boca del arma ahí, pues ese disparo se hizo a boca de jarro. Mientras que si nosotros hablamos a quemarropa, está levemente separado de la víctima. A muy corta distancia, puede ser 1 metro o 1,5 metros máximo, creo, dependiendo del alcance del arma. Vamos a encontrar dibujados acá partes de la nube de humo, de la nube de gases, y va a haber aquí restos de plomo, de bario, de pólvora, etcétera, en la piel de la víctima, pero no vamos a ver dibujado el cañón del arma aquí. ¿Por qué? Porque no hubo ese contacto. Puede ser a bocajarro total o puede ser a media bocajarro. Entonces puede ser solamente un contacto parcial con la víctima o total para generar la quemadura suficiente para demostrarlo. Ahora, una vez se producen los disparos,
en la víctima, una vez se producen los disparos en la víctima, eventualmente o en el blanco, nosotros vamos a ver las trayectorias de los disparos. Las trayectorias de los disparos nos van a ayudar a establecer, primero, si se dio de izquierda a derecha, es decir, cómo ingresó el proyectil, si entró de, si ustedes me están viendo bien, si ingresa de izquierda a derecha, entonces ingresa por aquí, ¿no es cierto? De izquierda, pum, el proyectil, pum, y puede encontrar orificio de salida por acá. Entonces ingresa de izquierda a derecha. Ellos pueden determinar el ingreso y en la salida de un proyectil porque saben diferenciar un orificio de ingreso de un orificio de salida del proyectil. Por lo general, los orificios de ingreso son limpios. Por lo general. Es decir, primero los encuentras, son más pequeñitos, el orificio de ingreso en la víctima es pequeñito y el de salida más grande. ¿Listo? Porque ya viene con menos velocidad y menos precisión, entonces llega haciendo curvas y haciendo locuras y puede salir acá y romper peor. El orificio de ingreso y el orificio de salida. Además, el orificio de ingreso, por lo general, si viene con muy corta distancia, trae nube acá del resto de pólvora y demás aquí. Y aquí ya no lo vamos a encontrar. No siempre hay orificio de salida. ¿Listo? Ahorita les explico eso cuando veamos medicina legal. Pero adicionalmente, los bordes de los orificios de ingreso, permítanme a ver si les puedo graficar acá mejor. Le voy a pedir a ustedes que me ayuden con un ejercicio. Tomen una hoja de las que tienen ahí y un esfero, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que la hoja es el blanco. Puede ser una víctima o no. Si este es el proyectil, el esfero, hagámosle un hueco a la hoja con el proyectil. Y saquen lentamente el esfero del huequito. Nos queda un huequito así, ¿no es cierto? Los bordes, cuando el proyectil ingresa por acá, ustedes ven que los bordes cambian de lugar. Entonces, si entró por acá, pues los bordes van a quedar dibujados hacia allá. ¿Ves? Entonces, si es un orificio de ingreso del proyectil, los bordes de la piel van a quedar hacia adentro. ¿Listo? Mientras que si es un orificio de salida, pues los bordes van a quedar floreados hacia afuera. Esa es otra manera de identificar orificios de entrada de orificios de salida. Cuando no tenemos, por ejemplo, tatuajes o rastros de la nube de explosión de gases y de humos. ¿Listo? Ahora, las trayectorias pueden ser de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de allá abajo hacia arriba, que serían infero-superiores, supero-inferiores de arriba hacia abajo. ¿Listo? Y eso nos va a establecer eventualmente dónde estaba el tirador. ¿Dónde estaba el tirador? Si estaba más arriba de la víctima, si estaba más abajo de la víctima, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, doctores? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Vamos a hacer un ejercicio. Ah, pero antes les acabo de explicar lo que se me olvidó aquí explicarles, que me salté la diapositiva de acá. Listo. Ya vimos las partes como muy básicas de ¿cómo se llama? De las armas básicas, que son los revólveres y las pistolas. Vamos a ver a ciencia cierta qué es lo que hay dentro de un proyectil. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un proyectil y qué es una bala? En teoría, todo proyectil es esto que vemos acá. Aquí hay dos proyectiles. Es decir, lo que no ha sido percutido, que no ha sido disparado, es un proyectil. Ahora, los proyectiles, que son de diferentes tamaños y formas. Por ejemplo, el de la derecha es un proyectil de largo alcance. Primero es mucho más largo y ustedes ven la punta en la que viene como más filudita para alcanzar más velocidad y demás, para cortar más fácil el viento. Estos proyectiles, en general, todos, traen
una parte que se llaman los encamisados, que es esta parte amarillita de acá. Encamisados, que por lo general vienen de latón, ¿no? Y aquí, en esta parte izquierda, este es el encamisado. Ese encamisado, doctores, lo que hace es proteger la pólvora que va adentro. Es decir, es la recámara, es la partecita que guarda la pólvora. ¿Listo? Ahí está. La parte que está puro arriba, la puntica, como tal, puntica, es lo que comúnmente nosotros denominamos bala. Eso es lo que realmente va a salir del arma. Esto de acá, todo el encamisado se va a destruir. Ese es el desecho que se bota y se recupera de la escena cuando uno la ve, la recupera en el lugar de los hechos. Uno la recupera eventualmente. ¿Listo? Pero eso ya quedó ahí vuelto pedazos, así, ¿listo? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando aquí la parte de abajo, esto que está aquí, este circulito de acá, es la parte de la base del proyectil como tal, que se llama el culote. Y aquí en el centro, ahí justo en el centro, es en donde el martillo, del que vimos ahorita, tanto del revólver como de la pistola, se va a levantar, aquí, y va a golpearla. Este es el culote, esta parte que estamos viendo aquí, acá. Este es el culote y golpea aquí, con la aguja percutora. Cuando golpea acá, rompe. Y al romper genera una ley de termodinámica que hace que se genere el calor suficiente y la chispa para encender la pólvora. Cuando se enciende la pólvora, pues entonces eso genera una reacción de carácter química aquí en el encamisado, que rompe el encamisado y a su vez le transmite la energía a la bala para que salga disparada a través del cañón. ¿Listo? Entonces lo que va a salir no es todo esto, es un poquito. Ahora, estas clases de proyectiles tienen pólvora así y tienen balas de este estilo, pero por ejemplo, en los rifles, sobre todo, rifles y creo que escopetas, hay una clase de proyectiles específicos que traen lo que se llaman perdigones. Los perdigones son bolitas pequeñitas, como de acero, que en vez de ser una sola, la que sale y rompe a la víctima, impacta a la víctima, son muchísimas. Y entonces, ¿qué clase de heridas vamos a encontrar en esa clase por esa clase de proyectiles? Entonces, en las que tenemos comúnmente encontramos una herida de este estilo. ¿Listo? Pero en las que traen perdigones vamos a encontrar muchas heridas pequeñitas, estilo punticos, así. Y esos punticos van a generar múltiples heridas. Pero ¿qué pasa con estas? Son más grandes las heridas en el sentido en que están desplazadas por diferentes partes, pero son menos profundas. Lo que pasa es que por esta clase de cosas, las personas también se mueren. ¿Listo? Esta clase de proyectiles que estamos viendo ahorita en la pantalla, lo que hacen es que impactan y no solamente van con más velocidad, sino que generan mayor ingreso, mayor profundidad en las heridas. Hasta ahí me... Doctores, ¿me están escuchando? Doctores, ¿alguien me escucha? Ya la escuchamos, profe. Ya Se fue el volvimos audio. a escuchar la doctora. Es que me intentó sacar. No sé hasta dónde escucharon. ¿Hasta dónde escucharon, doctores? Hasta donde la aguja golpeaba. ¡Ay, por Dios! ¿En serio todo eso? Ok. No sabía que estaba sin audio. Sí, profe, está muy mala la señal. Todo eso, doctora. No, es que Se le parece que escucha algo está entrecortado. pasando. Algo está pasando porque los profesores están todos reportando que hay problemas de conexión en toda Bogotá. Profe, si no nos dice, nos manda el material y lo estudiamos aquí en la casa. No, pero no se trata de que lo estudien solos. Yo escuché hasta cuando la doctora volvió a volverse a la imagen de las partes del... ¿Me están oyendo ahí?
Sí, señora. Sí, señora. Sí, doctora. Yo sé que ustedes pueden estudiar solos el material, no se trata de que lo estudien solos, porque entonces ¿para qué la clase? Sino se trata precisamente de que podamos hacer ejercicios. No, profe, fue mala idea la de Miguel. Sí, o sea, yo sé que Claro, sí, señora. Claro, doctora. el sistema, o sea, lo que ustedes están viendo en este momento, Que si se doctores nos llega queridos, a caer la señal, pues, nos hace el favor, pero si hay señal, claro, para eso estamos pagando. doctores queridos, parece que el problema es general. Hay muchos problemas de comunicación. Muchos profesores están reportando a la universidad en este momento que se les está cayendo el internet en diferentes partes de Bogotá. Entonces creo Sí, que doctora, ya comunicaron que hay problemas de internet a nivel nacional. sí. Entonces la verdad prefiero como que lo dejemos ahí y vamos a continuar viendo esto el día lunes. ¿Listo? Les voy a enviar más material ya con medicina legal para que puedan ver la fusión entre balística y medicina legal y ya vean la balística de efectos, que es lo que quiero que entiendan bien. Doctora, Señor, yo opino que nos puede seguir dando la clase, lo que podamos oír y podremos nuevamente ver la clase más adelante cuando la doctora nos lo envíe. pero es que vamos a hacer ejercicios, mi doctor Bermond, y con esta Ah, ok. No, explicación así es terrible. no, Ok. no estaría de acuerdo con el compañero. Doctora, como usted dice, así está bien, doctora. Como usted dijo, así está bien. Vamos a hacer una Entonces, cosa, continuamos. ¿listo? Vamos a cortar la clase acá y les voy a enviar más material de medicina legal y con eso podemos hacer los ejercicios el día lunes. ¿Listo? Y con eso ya pues ustedes tienen el material previamente, podemos estudiarlo mucho más fácil y más rápido. El lunes hacemos los ejercicios y el martes les doy la última clase que es... ¿verdad que el lunes es festivo? Ay, Dios mío. El lunes es festivo. Está bien, el lunes no les voy a dar clases solo porque es festivo. Hoy es jueves. El lunes no les voy a dar clases solo porque es festivo, los voy a dejar descansar. Gracias, doctora. A ver, amores lindos, nosotros terminamos el 28, ¿no es cierto? Que es el jueves. ¿No es cierto? Sí, profe. Sí, doctora. El 28, doctora. Entonces, miren, ¿saben qué vamos a hacer? Este fin de semana les voy a enviar las diapositivas de medicina legal. Vemos si hay dudas de medicina legal el martes 26. Y si no hay dudas de medicina legal, entonces avanzamos para ver la última clase el día 27. El 26 hacemos rapidísimo medicina legal y el 27 vemos contrainterrogatorio o interrogatorio cruzado. ¿Por qué? Porque el 28 es el parcial final. Y el parcial final es de diferentes clases y ustedes lo tienen que grabar y lo tienen que enviar. Entonces tienen entre 27 y 28 para hacer todo el parcial que lo van a hacer en tríos. ¿Listo? Doctora Karencita. Hoy es jueves. Doc, una pregunta. ¿Es que ¿Hoy mañana es no hay jueves? clase? Sí, señora. Ay, yo estoy Hoy más es ida jueves. del mundo, perdónenme. No, entonces mañana seguimos, no hay problema. Sí, señora, claro. Ay, si ven, es que yo estoy perdida del mundo. Eso le pasa a uno cuando es mamá. No se, Anda uno no se con preocupe, horarios de los doctora, que me pasó igual. Tranquila, doctora. Discúlpenme, doctores. Qué pena con ustedes. Karencita, ¿me ibas a decir algo además de lo perdida que estoy? No, que se iba a preguntar que si era que mañana no había clase. No, claro, mañana hay clase. Entonces mañana seguimos. En un ratico les envío lo de medicina legal. ¿Listo? Y si no, lo vemos mañana con calma. De todas Mañana maneras, hay que les venir estaba... común y corriente. De todas Mañana con maneras, Muchas gracias. Buenas noches. escuchen, de todas maneras les comento que el parcial final va a ser en tríos. Ustedes tienen que grabar ejercicios de 5 minutos de lo que escojan. Pueden hacer o escenas de hechos o interrogatorios cruzados de testigos. Entonces, en la escena de los hechos, ustedes miran cómo la graban allá entre 3, lo montan de a pedazos y luego lo editan. O si hacen los interrogatorios cruzados mediante Zoom, eventualmente donde uno sea testigo y los otros dos sean fiscalía uno y defensa al otro, y graban un video de 5 minutos y envían eso al grupo. Pero como no han visto interrogatorio cruzado, pues tienen que ver esa clase para poder hacer el parcial. ¿Listo? ¿Me Listo, escucharon doctora. mejor? Listo. Sí, señor. Listo, doctores. Entonces cortemos acá porque esto está realmente maluco. A mí cada rato me está mostrando problemas de señal y no quiero que se pierdan la información. ¿Listo?
Ok, doctora. Señora. Doctora, muchas gracias. Discúlpenme, Muchísimas gracias, doctora. mire, se escucha entrecortado, sí. Hablamos entonces mañana, doctores queridos. Bendiciones. Bueno, doctora, Hasta bendiciones. mañana, doctora. Doctora, que tenga buena noche. Chaito. Que descanse. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Doctora, mil gracias. Buenas noches. Buena noche para todos. Ven que ni siquiera me deja salir. Profesora, muchas Gracias, gracias. doctora, que descanse. Chaito, que descansen. Bendiciones.